Amor. ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas esa palabra? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué es lo que pasa por tu cabeza? ¿Cariño? ¿Afecto? ¿Simpatía? En el diccionario hay decenas de sinónimos que intentan comparar la palabra amor. Cada cultura presenta diferentes maneras de entenderlo. Nuestro pensamiento produce múltiples criterios acerca de ese término. Concebimos la idea de amor como un pacto, un compromiso o un simple placer. Solemos darlo como un sentimiento sin trascendencia. Lo confundimos con una llana sensación o con un sencillo deseo hacia algo o alguien. Pero amor es mucho más que eso. Amor es una expresión, una acción, un hecho, un momento. Un momento que cambió la vida de miles de millones de personas. Un momento que regaló la oportunidad de conocer la salvación, en el cual todo lo demás perdió importancia. El amor tomó vigencia en el instante que el creador del universo murió por su creación, en el que la vida se dio para que la muerte perdiera su poder, en el que nosotros fuimos salvados por sangre. Amor puede definirse como la acción que el Redentor del mundo realiza al entrar a vivir en el corazón de sus redimidos. Amor puede explicarse como el hecho que el Señor del universo desea estar con aquellos por quienes murió. Amor puede concluir en la expresión más grande de pasión, de perdón, de bondad. Dios es amor. Su sacrificio es la mayor acción que lo representa. Su inagotable perdón es el hecho que lo confirma. Su infinita gracia es la mayor expresión que lo ratifica para nosotros y en nosotros. Amada familia de la fe y miembros de Comunidad de Fe del Socorro, sean bienvenidos en esta mañana a nuestro servicio dominical. Queremos darle gracias a Dios por permitirnos una vez más encontrarnos a través de este medio y poder compartir la palabra de Dios, poder compartir juntos alabanzas a nuestro Dios y glorificar su nombre. La palabra en el Salmo 9 nos hace una invitación para poder alabar a nuestro Dios y dice David allí en este salmo: Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. En los versículos 1 y 2, el salmista está haciendo una referencia a que tenía un corazón que glorificaba el nombre de Dios, y de la misma manera cada uno de nosotros debemos glorificar y disponer nuestro corazón en esta mañana, allí en nuestras casas, levantar ese altar de adoración para glorificar a nuestro Dios y poder cantarle con todo nuestro ser, porque Él es digno de suprema alabanza. Así que les invito para que en este tiempo de alabanza y adoración dispongamos no solamente el lugar donde estamos, sino también nuestro corazón para poder glorificar el nombre de nuestro Dios. Hola querida iglesia, nos alegra volver a estar con ustedes aquí y esperamos que este sea un tiempo de bendición para ustedes, que el Espíritu Santo ministre en sus corazones, en sus casas y en los hogares donde estén en este momento. Los amamos mucho. Gracias Padre por este tiempo tan bello que nos vas a permitir vivir, porque solo somos instrumentos usados para llegar al corazón de aquellos que necesitan más de ti. Hebreos 10:23 dice: Mantengámonos firmes la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió, fiel es el Señor, por siempre y para siempre. Démosle gracias al Señor en esta mañana. No voy a callar lo que has hecho en mí. Es el fuego de tu espíritu ardiendo aquí. Transformado soy, veo tu imagen en mí. Es una esperanza de reflejarte a ti. No voy a callar. No voy a callar
callar lo que has hecho en mí. Es el fuego de tu espíritu ardiendo aquí. Si es transformado soy, veo tu imagen en mí. Es una esperanza de reflejarte a ti. Oh, que mis ojos vean tu gloria. Al despertar y respirar quiero sentir tu presencia va conmigo a toda hora. Y tu bondad me persigue, estás aquí. Y que mis ojos vean tu gloria. Al despertar y respirar quiero sentir tu presencia va conmigo a toda hora. Y tu bondad me persigue, estás aquí. Oh, oh, tú estás aquí. Delante de tu trono me postro, Señor. Cantamos todos, cantando santo, santo, poderoso eres Dios. Aún los cielos proclaman la obra de tus manos. Me uno al coro entero de la creación. Y que mis ojos vean tu gloria. Al despertar y respirar quiero sentir tu presencia va conmigo a toda hora. Y tu bondad me persigue, estás aquí. Que mis ojos vean tu gloria. Al despertar y respirar quiero sentir tu presencia va conmigo a toda hora. Y tu bondad me persigue, estás aquí. Estás aquí. Mejor que mi vida es tu amor, Señor. Mis labios con alegría exaltan tu nombre, oh Dios. Mejor que mi vida. Mejor que mi vida es tu amor, Señor. Mis labios con alegría exaltan tu nombre, oh Dios. Te alabaré mientras viva levantando mis manos, cantando santo, santo, poderoso eres Dios. Cantando santo, santo, poderoso eres Dios. Que mis ojos vean tu gloria. Al despertar y respirar quiero sentir tu presencia va conmigo a toda hora. Y tu bondad me persigue, estás aquí. Y que mis ojos vean tu gloria. Al despertar y respirar quiero sentir tu presencia va conmigo a toda hora. Y tu bondad me persigue, estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad sobre nuestras vidas, Señor. Porque tú no fallas, porque tú no resbalas, Señor. Gracias, porque tú no fallas. Te amamos, Señor, eres fiel. Hey.
Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Oh. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres fiel. Hey, sí es siempre fiel con nosotros. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Oh, oh. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, oh, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres fiel. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Hey, sí, Señor, sí, Señor. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Lengua de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, oh, oh, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos
que haces todo posible. Eres fiel, así es, así es. Y Él no dejará de obrar, y Él no dejará de hacer en tu vida, y Él no va a dejar nunca, porque Él es fiel a sus promesas, porque Él es fiel y su fidelidad permanece para siempre, porque Él es así, tan dulce y tierno. Él cumple lo que promete, no es como nosotros. Él es fiel en todo momento, en toda circunstancia. Que tu esperanza nunca se acabe, porque Él es fiel. Confía en Él. Confía en Él y en lo que Él tiene para ti. Él te guarda, es su promesa. Él te guarda, es su promesa. Muros rodeando estoy. Pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. Confiamos en ti. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. Así es, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. Oh, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Tú eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. Siempre tú has sido fiel. Siempre.
sabemos que tú cumples todo. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez. Oh, 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 en ti confiamos, oh, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Tú eres fiel, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel, siempre has sido fiel y siempre serás fiel, por siempre. Tú no cambias nunca, no. Tú no cambias nunca, no. Oh Jesús, tú eres el mismo hoy, eres el mismo de siempre. Tú no cambiarás, no. Tú no cambias y tus promesas no desfallarán. Que tú no resbalas del trono en el que estás, tú no resbalas del trono en el que estás. Confiamos en ti, confiamos en ti hoy y no queremos que se vaya esa confianza que declaramos hoy. Queremos permanecer, comprender que no podemos solos, porque tú has prometido paz y libertad y tú quieres inundarnos con esa paz y libertad hoy mismo. Somos libres. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos, Señor. Gracias. Espero que hayamos disfrutado este tiempo de alabanza, de adoración y haber podido glorificar a nuestro Dios, no solamente con nuestras palabras, con nuestra actitud, sino también con todo nuestro corazón. Después de esto quiero compartir una reflexión para hablar un poco acerca de lo que hacemos con lo que Dios nos da. Dice que una mujer que vivía en Alemania durante los años de 1924 al 1948 estuvo ahorrando mucho dinero. En la moneda en ese tiempo, la moneda oficial en ese tiempo era el Reichsmark. Y cuando vino la Segunda Guerra Mundial, recordemos que Alemania se dividió en dos
y ella vivía en la parte donde quedó la Alemania socialista o comunista. Y allí cambiaron el valor de la moneda de un día para otro y todos los ahorros que ella tenía, porque nunca quiso sacar nada. Siempre que se le pedía para algo decía que no tenía y acumulaba y acumulaba. Y cuando vino ese cambio repentino de moneda, el valor, el de Reismar perdió totalmente el poder adquisitivo y quedó costando 0 pesos. Así que cuando ella se dio cuenta, todo lo que tenía acumulado lo perdió. La palabra nos dice también de esta misma forma en el libro de Proverbios, en el capítulo 11, en el versículo 24, donde la palabra dice: hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo justo, pero vienen a pobreza. A veces cuando retenemos más y no damos, no sembramos, podemos quedar en la pobreza. Dios nos llama a ser dadores alegres. Dice la palabra que todo lo que el hombre siembra, eso mismo cosechará. Y así que en este momento donde podemos levantar una oración por los diezmos y las ofrendas que cada uno de ustedes aporta en nuestra iglesia, podemos bendecirles sabiendo que ustedes son dadores alegres, y le damos gracias a Dios por sus vidas, por sus familias, por sus generaciones, y bendecimos y declaramos, Padre, que toda semilla que sea sembrada en nuestra iglesia, todo diezmo, toda ofrenda que mis hermanos, que mi familia de la fe da, es porque tú lo vas a multiplicar, y no solamente en bendiciones financieras, sino en salud, en cuidado, en protección, en amor, en gracia, y aún en las generaciones venideras veremos tu gloria en ellas, porque todo lo que sembremos hoy lo veremos a posteridad. Gracias, Padre, por la bendición que viene sobre las familias y sobre cada uno de tus hijos que con alegría y con gozo en su corazón traen sus diezmos y sus ofrendas a nuestra congregación. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora preparémonos para recibir la palabra del Señor en esta mañana. El tema que quiero compartir con ustedes en esta mañana lo he titulado ¿La prueba me tumba o me eleva? Y en muchas oportunidades o en muchas ocasiones vamos a ser probados, y esto sucede no porque Dios no nos ame, sino porque Dios quiere que confiemos en Él, para que nosotros podamos poner toda nuestra confianza en Dios y poder saber que Él es el que nos va a ayudar en medio de cualquier circunstancia y de cualquier dificultad. Pero también porque somos su especial tesoro. Dice la palabra que Dios nos ama y no piensa dejarnos como estamos. Y como somos su especial tesoro, dice también que aún el oro es probado por fuego. Eso nos lo dice el apóstol San Pedro en su primera epístola, en el capítulo 1, en el versículo 7, donde la palabra dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hoy quiero que miremos y conozcamos un poco más de la vida de 3 jóvenes que eran judíos, 3 jóvenes que tuvieron que pasar la prueba de fuego para probar su fe. La prueba que vino a ellos es una prueba muy dura, una prueba que de pronto no pudiésemos nosotros soportarla, aún en este tiempo en el cual hablamos de la gracia y de la fe, y también donde nuestra vida está enfocada en adorar y glorificar el nombre del Señor. Pero lo primero que podemos observar en la palabra de Dios es que estos jóvenes, a través de su posición o a través de lo que ellos habían alcanzado, ellos habían estado como cómodos en aquella posición, se habían acomodado a este estilo de vida allí en Babilonia. Y la palabra de Dios nos muestra que estos 3 jóvenes se sintieron bendecidos y estaban en lugares de privilegio. ¿Cuántas veces nos ha sucedido
le pedimos a Dios un trabajo y Dios nos concede ese beneficio, esa bendición, y nos acomodamos allí, nos sentimos bien porque estamos en un lugar de privilegio, estamos en un lugar de bendición y aún podemos servirles a otros también a través de nuestro trabajo. Y lo que menos pensaban estos jóvenes era que al rey del lugar donde se encontraban allí en Babilonia, viviendo y trabajando, se le ocurriera la idea de hacer una imagen o estatua, se cree que de él mismo o de un dios pagano, y era una imagen de oro, para que todos los que elaboraban, todos los que vivían y todos los sobre los cuales estaba rigiendo aquel reino, se postraran y adoraran aquella imagen y empezar a establecer un culto a esa imagen, a ese Dios, o incluso se cree que era la propia imagen del rey de aquel lugar. En el libro de Daniel, del profeta Daniel, podemos encontrar lo que la palabra de Dios nos dice. En el capítulo 2, en el versículo 48 y 49 dice la palabra: entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. Vemos cómo, a través del libro de Daniel, vemos cómo Daniel halla gracia ante el rey, y Daniel tiene una posición privilegiada. Y él, cuando fue llevado cautivo a Babilonia, fue también con aquellos otros 3 jóvenes, los cuales les cambiaron el nombre por estos nombres que es Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel intercede por ellos para que el rey los colocara en una posición sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Y dice que ellos asumieron aquel cargo, que el rey les favoreció y ellos pudieron tomar aquellos cargos de autoridad, podemos decir, porque manejaban los negocios de la provincia de Babilonia para el rey Nabucodonosor. Y en el capítulo 3, en los versículos del 1 al 6, nos dice la palabra que allí fue donde viene la prueba para ellos, viene el propósito de que el rey se envaneciera en su corazón y quisiera levantar un culto a aquella imagen. Dice la palabra en el versículo 1 del capítulo 3: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Versículo 2: y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Allí empezamos a ver cómo Nabucodonosor, el rey de Babilonia, hace aquella figura, hace aquella imagen. Dice que tenía 60 codos de altura. Eso equivale aproximadamente a 30 metros de altura. Y dice que él citó a todas las personas que vivían bajo su mandato, bajo su gobierno, para que vinieran y pudieran venir a la dedicación de aquella estatua que Nabucodonosor había levantado. Y dice: fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor, y el pregonero anunciaba en voz alta: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Vamos a dejar ahí un momentico en el versículo 6 y vamos a entender un poco lo que estaba sucediendo.
Muchas veces cuando los hombres son colocados como gobernantes y más cuando tienen autoridad sobre muchos pueblos, porque si miramos allí dice que el rey mandó a reunir de todos los lugares, de todas las provincias, y mandó a venir para que estuvieran en Babilonia, que era la capital, y allí estaban todos para levantar adoración a aquella imagen. Y algo que pedía era que la gente, al oír la bocina, la flauta, los tambores, o sea, al oír la música, al escuchar esa música, tenían que postrarse y adorar aquella imagen. Tenían que hacerlo, porque si no lo hacían, dice el versículo 6, que si no lo hacían serían echados en un horno de fuego ardiendo. Vemos cómo allí el orgullo de aquel hombre había llenado su corazón y quería que todos adoraran esa imagen y junto con la imagen también lo adoraran a él. Y si miramos hoy en día sucede lo mismo. Mucha gente llega a un cargo de autoridad y quiere pisotear aún a los demás o quiere que lo alaben y le adoren. Y eso sucedió con el rey Nabucodonosor. Pero lo peor allí era que era una obligación, se volvió una obligación que todas las personas de toda lengua, raza, provincia, nación tenían que postrarse cuando la música sonara, porque si no lo hacían serían echados al horno de fuego. Y en el versículo 7 dice: por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones, lenguas, se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Vemos cómo la gente se sometió a aquella circunstancia, aquella situación, porque el rey ordenaba. Y viendo ellos que su vida era amenazada, entonces lo mejor era obedecer al rey. Muchas veces la autoridad se impone con incluso la muerte. Y eso fue lo que hizo Nabucodonosor para poder hacer que todas las personas, como dice ahí la palabra, de todas las naciones, pueblos y lugares que estaban bajo su gobierno se postraran ante el son de la música, ante el sonido de la música. Al escuchar la música, todos se postraran y adoraran esta imagen o estatua que era, como les decía anteriormente, de 30 metros de altura y de 130 kilogramos de oro. O sea, era algo majestuoso. Y parece ser, según algunos historiadores, que la estatua era del mismo rey, o sea, era de él. Y algunos otros historiadores dicen que era de Bel, que era su dios demonio principal. Aquellos 3 jóvenes que leíamos al principio fueron invitados también, porque como ellos estaban trabajando en la provincia, en los negocios de Babilonia, pues claro que fueron llamados. Pero algo sucedió, estos jóvenes no se inclinaron, no se postraron. Y dice en el versículo 8, dice que por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, versículo 9, Rey para siempre vive. Y el 10 dice, tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore será echado dentro del horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, dice el versículo 12, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Vemos que aquellos jóvenes no obedecieron el mandato, porque ellos eran judíos y ellos temían al Dios verdadero, al Dios vivo. Así que ellos no inclinaban su corazón ante aquella imagen. Y aunque estos 3 jóvenes estaban lejos de Israel, recordemos que habían sido llevados a Babilonia y pudieron pensar, nadie se va a enterar, ¿cierto? Pudieron haber dicho ellos, nadie se va a enterar si nos postramos o no. Pero mire que hay gente mirando lo que los hijos de Dios hacemos. Tenemos una multitud de testigos alrededor de nosotros y son aquellas personas que no conocen de Dios y están pendientes. Es más, muchas veces
a los cristianos les dicen, pero usted es cristiano, usted no puede decir eso, usted no puede hacer eso, y siempre van a estar ahí para levantar juicio. Y eso sucedió, no era diferente en aquel tiempo, y sucedió con estos 3 jóvenes que estaban allí en Babilonia. Pero también ellos pudiesen haber dicho, pero los otros jóvenes también lo hacen. Y eso es lo que sucede muchas veces. Hacemos las cosas porque los demás lo hacen o porque alguien dijo y vimos que otros jóvenes lo hicieron. Entonces nosotros también como jóvenes hagamos lo mismo. Y eso es ser llevados por la corriente. O también ellos pudieron haber pensado, somos pocos y no van a ver mal o no vamos a dar mal testimonio, porque de todas formas no nos vamos a embriagar. Y además el líder Daniel no estaba por ahí para que nos vean. Y a veces pensamos eso. Como hijos de Dios, los jóvenes pueden pensar eso. Bueno, no hay nadie mirándome, o no le van a ir a contar al pastor o al líder y no se van a dar cuenta porque somos pocos y aquí en la multitud pues nadie nos ve. Pero resulta que en todo lugar hay ojos que nos están mirando, y no porque nos vean, sino porque Cristo habita en nuestros corazones. Debemos dar un testimonio aún en medio de la prueba. ¿Y qué sucedió? También pudieron haber dicho, si lo hacemos o si no lo hacemos, mejor vamos a perder nuestra posición, o vamos a poder decir que no seamos tan religiosos, o ay, es que eso ya es un fanatismo. Además somos jóvenes y los jóvenes pues podemos hacer otras cosas, ¿cierto? Pero es necesario que veamos las pruebas como oportunidades para crecer. A veces las pruebas vienen en un momento que no las esperamos, y cuando las tomamos para crecer en fidelidad al Señor, en fe y en perseverancia. Una prueba bien asumida es una circunstancia que nos lleva al siguiente nivel que Dios tiene preparado. Por eso, como dice el título de nuestra enseñanza, la prueba me tumba o me eleva. Y es allí donde debemos estar firmes en aquella decisión que hemos tomado por el Señor. Y aquellos jóvenes lo hicieron, ellos no se postraron, pero había quienes les estaban mirando y fueron y los acusaron delante del jefe, delante del rey Nabucodonosor. Y entonces, ¿qué sucedió? Dice en el versículo 13, entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, a Mesach y a Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Y luego en el versículo 14 habla Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Era una pregunta que el rey les hizo de frente. Y es una confrontación lo que estaba sucediendo en este momento. Que tenemos nuestra fe, creemos en el verdadero Dios. Hemos sabido desde niños, desde que nos hicimos cristianos, que no debemos adorar imágenes, que no debemos postrarnos a ellas. Y estos jóvenes estaban siendo tentados porque había un castigo para el que no lo hiciera. ¿Y el castigo qué era? Pagar con la vida, porque dice que serían echados al lago que arde con fuego. Y el rey se enojó cuando le dijeron aquello que no hacían, no lo obedecían, y que no lo honraban y que lo habían irrespetado. Aún la gente, cuando quiere acusarnos, puede aumentar más las cosas para sacar más la ira de la otra persona, y eso sucede. Dicen mentiras, chismes, y aumentan las cosas. Y eso es maldad del corazón. Y sucede que los otros creen en eso y empiezan a mirar diferente a aquella persona de la cual se está hablando. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque como dice el apóstol Santiago, dice que nuestra lengua no debe ser manipulada por el infierno, porque va a inflamar o inflar la rueda de la creación. Y no podemos dejarnos utilizar por el enemigo con nuestras lenguas, ir a decir mentiras o a hablar mal de alguien para inflamar la rueda de la creación sobre esa persona y poner en desacuerdo a otros contra esa persona, porque van a venir circunstancias difíciles, y menos al rey. Y cuando Nabucodonosor le dice esto a los 3 jóvenes, los jóvenes, ahí en el versículo 16,
respondieron al rey, Sadrac, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. 17. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Vemos la firmeza que había en el corazón de estos jóvenes. Por más que quisieron amedrentarlos para que se postraran ante la estatua, ellos sabían que habían confiado en un Dios vivo, en un Dios real, no en una imagen, no en una estatua. Ellos habían confiado en un Dios real, y ellos desde pequeños habían sido instruidos por sus padres en la ley de Dios, temerosos del Señor, y se mantenían, así estuvieran lejos de su casa, así estuvieran solos en aquel lugar, se mantenían firmes en la decisión que habían tomado. Y esto es un ejemplo para nosotros como hijos de Dios, como creyentes, como cristianos. Mantenernos firmes en la decisión que hemos tomado por el Señor, y no utilizar mentiras, y no hacer cosas que no agradan a Dios. Porque ellos lo que tenían en su corazón muy profundo y muy grabado era que ellos necesitaban glorificar el nombre de Dios, y ellos también necesitaban que Dios fuera conocido por las demás personas. Y vemos allí la decisión: y si no nos libra Dios, sepa, oh rey, que por más que pase no lo vamos a hacer. O sea, ellos tenían una decisión clara en sus corazones. Entonces, ¿qué pasa? Allí estos jóvenes fueron probados, pero ¿qué hicieron? Se mantuvieron firmes, porque querían asimilar aquella prueba, porque sabían que Dios los iba a respaldar y a sustentar. Sepamos que la fe y la vida del adorador será probada por fuego. Daniel ahí en el capítulo 3 nos dice todo este relato, todo lo que sucedió y cómo aquellos jóvenes se mantuvieron firmes. Lo podemos ver ahí en el versículo 18, donde ellos dicen que si Dios los respalda, ellos no van a adorar la imagen. Pero si Dios no lo hace, dice: oh rey, si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. O sea, si Dios nos respalda, amén. Y si no nos respalda, amén. O sea, la decisión es firme. Ellos no le estaban echando la culpa a Dios, es que Dios si no nos ama, pues si Dios no lo hace, pues entonces vamos a adorarla. No, había una convicción firme en sus corazones. ¿Y cuál era esa convicción? Que ellos no iban a cambiar su fe por una imagen. No iban a cambiar al Dios vivo, al Dios poderoso, al Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente para adorar una imagen o para quedar bien con su jefe, con el rey. Ellos no lo iban a hacer. ¿Por qué? Porque sabían en quién habían confiado y en quién habían puesto su fe. En el versículo 19 dice: entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se desmudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Vemos cómo nuestra fe hace que aquellos que no temen a Dios se pongan llenos de ira, les dé rabia contra nosotros. Y aquellos jóvenes estaban allí parados delante del rey. ¿Qué más podían hacer? Esperar lo que el rey ordenara y lo que el rey dijera, pero ellos no doblegarían sus piernas, sus rodillas ni su cerviz ante una estatua de oro, y mucho menos un ídolo pagano. Pero algo que nos llama la atención son los nombres de los 3 jóvenes. ¿Por qué? Porque tienen un aspecto o un especial significado. El primero, que se llama aquí en la palabra Sadrac, su verdadero nombre o su nombre de pila o su nombre judío, era Ananías. Y Ananías significa Jehová ha favorecido. El segundo, Misael, el que llamaban Mesach, también tiene otro significado muy interesante: el Señor ha ayudado. Entonces vemos como Sadrac, el Señor ha favorecido, y Mesach, que quiere decir que es Misael, el Señor ha ayudado. Y el tercero se llamaba Azarías, y el nombre de él que le dieron allí en Babilonia era Abednego, y el nombre en judío significa el que es lo que Dios es.
Vemos que estos nombres son significativos y algo que nos debe llamar la atención es que allí en Israel los nombres cuando son colocados tienen un propósito especial. Cuando un papá judío con su esposa le coloca nombre a su hijo, lleva un propósito. Recordemos cuando Ana le pidió a Dios a su hijo y Dios le entregó su hijo y ella le puso Samuel, que significa lo pedí a Dios. Entonces vemos como cada nombre tiene un significado relacionado con Dios. Y allí estos tres jóvenes no era la regla, no se omitían. O sea, marcaban los nombres, propósitos de Dios. Y allí podemos ver Jehová favorecido, el Señor ayudado y el que es lo que Dios es. Y esa fe asumida por aquellos tres muchachos, esa firmeza y convicción sería luego probada. Y vemos cómo en el capítulo 3 también, en los versículos 20 al 23 dice: y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces esos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego, y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Algo que podemos entender allí es que cuando estaban fuera de la prueba, podían ser manipulados, pudieron ser tomados, pudieron ser atados, pudieron ser empujados incluso al al pozo de fuego, ¿sí? Pudieron ser metidos a ese horno de fuego. Mientras estaban fuera del horno, pudieron ser atados, pudieron ser amarrados, incluso pudieron hasta ser lastimados. Pero cuando fueron a lanzarlos allí, dice que el fuego mató a aquellos hombres, que dice la palabra, hombres vigorosos, que el rey tenía en su ejército. Fueron muertos por el fuego. O sea, mientras estemos fuera de la prueba, vamos a ser manipulables, podemos ser lastimados aún. Pero cuando estamos en la prueba, cuando estamos solamente Dios y nosotros, Dios nos va a respaldar, Dios nos va a guardar y ningún hombre podrá acercarse. Porque mire lo que sucedió. Dice que aquellos hombres murieron cuando fueron ellos echados al horno de fuego. Vemos que el fuego y el calor del horno aumentó 7 veces, y esto nos enseña que la prueba tiene momentos extremos. Era el momento más extremo de la prueba, el horno calentado 7 veces más, como el calor del desierto del día o el fuerte frío de la noche. Esto nos lleva a tener actitudes fundamentales que debemos tener en tiempos de prueba, como principios claros y firme confianza en Dios, perseverancia y fidelidad. Allí podemos ver principios claros, firme confianza en Dios, perseverancia y fidelidad. Entonces, lo que sucede es que aquellos jóvenes sintieron el respaldo de Dios, tuvieron valentía. Ellos debían elegir entre sus principios cristianos, entre sus principios judíos y lo que Babilonia les ofrecía. Aquellos jóvenes eran comprometidos con Dios. Aquellos jóvenes eran fieles, firmes en sus principios, jóvenes que querían llevar luz en medio de las tinieblas de Babilonia. Ellos se pusieron firmes en la decisión que habían tomado y no se dejaban llevar por la opinión de la mayoría. Aquellos jóvenes no se dejaban llevar por las invitaciones que les hacían la mayoría de las personas, de aquellos que no conocían a Dios. El libro de Jeremías, del profeta Jeremías, en el capítulo 15, en el versículos 19 y 20, dice la palabra: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás,
Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Vemos allí en el libro de Jeremías lo que Dios está prometiendo a todos aquellos que hemos vuelto nuestro corazón al Señor. Leamos nuevamente, dice, por tanto así dijo Jehová. O sea, Dios es el que está hablando. Y lo primero que dice es que si nos convertimos a Él, Él nos restaurará. Y Él lo ha hecho. Ha restaurado nuestra vida, ha transformado nuestra vana manera de vivir por una vida transformada para Él. Y delante de Él estaremos. Y si entresacamos lo precioso de lo vil, si nos apartamos de aquellas cosas viles, aquello que no le agrada a Dios, y nos metemos con lo precioso de Él, caminamos en su palabra, en su verdad, en su propósito, reconocemos a Jesús como Señor y Salvador, entonces dice, seremos como la boca de Dios. ¿Y qué nos dice el Señor cuando hacemos esto? Dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. La decisión que hemos tomado hacia Dios debemos mantenerla firme en nuestro corazón para que las personas que quieren invitarnos, como pensamos de pronto que sucedió con aquellos jóvenes, los que no conocían de pronto invitándolos a que se postraran. Imaginémonos esta situación, aquellos 3 jóvenes en medio del pueblo de Babilonia, todos postrados y ellos de pie, y los otros, oiga, póstrese, miren, no se hagan matar, venga que el rey se disgusta, los va a echar al horno de fuego, y ellos se mantuvieron firmes, y aún en la pregunta que les hace Nabucodonosor, de frente les pregunta, los confronta, y ellos ¿qué hacen? Se mantienen firmes en su decisión, y esto debe ser un ejemplo para nosotros de que la decisión que tomemos por el Señor debe mantenernos firmes para con Él. Luego, ahí en el capítulo 3 del libro de Daniel, en los versículos 24 y 25, dice la palabra del Señor. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Vemos allí cómo el Señor se aparece en medio del fuego. Allí en aquel horno de fuego estaban los 3 jóvenes, pero Nabucodonosor quedó espantado porque no vio 3 sino 4. Y dicen muchos eruditos de la palabra que era el mismo Señor Jesús allí acompañándolos, guardándolos, sosteniéndolos. Y vemos ahí en el versículo 25 cómo el rey Nabucodonosor mismo queda espantado al ver el aspecto del cuarto ser que estaba allí en el horno de fuego, y dice que era semejante al Hijo de los dioses, resplandeciente, diferente a aquellos 3, se sobresalía del medio de los 4 que estaban allí, que el rey veía a este diferente y se cree que era el Hijo de Dios acompañando y respaldándolos. Pero esto también nos habla de que Dios llega en el momento justo, no antes ni después. A veces estamos tan afanados que Dios nos responda que aún queremos manipular, que Dios venga ya porque estamos que nos ahogamos, pero Dios va a llegar siempre en el momento justo. La actitud que tuvieron no fue la de queja ni reclamo a Dios, solo esperaron en Él. Ellos nos cogieron, nos van a echar al horno, pero ahora ¿qué hacen? No, callados, esperando en el Señor. Dice que callemos delante de Él y Él obrará, Él hará, esperemos en Él y Él hará. Y dice que estos hombres, estos jóvenes, no reclamaron, ninguno, solo esperaron en Dios. No lo cuestionaron, sino que permanecieron firmes en su fe. Permanecieron firmes en la decisión que ellos habían tomado, en la situación. Ellos prefirieron dar su vida que postrarse. Prefirieron dar su vida que traicionar a Dios.
prefirieron que sus vidas fueran echadas al lago de fuego antes que negaran su fe. Y esto es un ejemplo para cada uno de nosotros, para los jóvenes también, que son hijos de Dios, que son creyentes, porque han tomado una decisión por un Dios vivo, por un Dios real. Y ellos no eran personas circunstanciales, sino personas de fe. De día y de noche creían a Dios. En verano o en invierno creían a Dios. ¿Por qué? Porque ellos sabían y estaban seguros en quién habían puesto su fe, en quién habían confiado, y que Dios actuaría en favor de ellos, que Dios estaba atento, que Dios estaba pendiente, y por eso Dios los rescata del horno de fuego. Miremos allí en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 3, en los versículos 26 en adelante. Y dice: entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego. Vemos el cambio que hubo en el corazón de Nabucodonosor. Cuando quería que adorara a sus dioses, cuando quería que ellos se postraran ante la imagen, estaba rebelde, estaba furioso, estaba disgustado, lleno de ira. Pero ahora vemos la actitud. Se acerca a la puerta del horno y le dice, los llama y le dice: siervos del Dios Altísimo. Hay un cambio en el corazón. Cuando la gente ve nuestra firmeza y decisión en mantener nuestra fe, su corazón va a ser transformado. Así como Dios transformó el corazón de Nabucodonosor. ¿Y qué sucedió? Ellos fueron testimonio para muchos. Dice el versículo 27, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey, para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Ellos quedaron asombrados al ver la gloria de Dios. ¿Y qué hizo que la gloria de Dios cayera en aquel lugar, que los protegiera y los guardara, que la misma presencia del Hijo de Dios o del ángel de Dios estuviera con ellos? Su fe, su confianza en Dios. Y esto hace que Dios accione su amor hacia nosotros, cuando confiamos, cuando esperamos, cuando estamos seguros en Él. Y Dios hizo esto. ¿Y qué sucedió? Ellos no se volvieron a los que le decían que se postraran ante la imagen. Ellos no se volvieron aún ante sus acusadores, sino que se mantuvieron firmes en su decisión por Dios, y Dios los respaldó y hace que el corazón de todas estas, de aquellos que los habían aún denunciado, que los habían acusado, ahora estén admirados por el propósito de Dios cumpliéndose en la vida de ellos. Versículo 28, entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que su Dios. Ellos en su firmeza testificaron de Dios. Ellos mostraron un testimonio de vida. Ellos no decían: no, es que nosotros somos hijos de Dios, es que nosotros somos cristianos, entonces no podemos. No necesitaron hablar, porque su testimonio habló más fuerte. Y eso sucede. A veces llegamos: es que yo soy cristiano, es que yo soy hijo de Dios, pero mi comportamiento nada tiene que ver con un hijo de Dios. Pero debemos tener mucho cuidado. Sí, está bien, predicar la palabra debemos hacerlo, pero muchas veces debemos más bien gritar con nuestro testimonio para que sea más fuerte que nuestras propias palabras. Y eso fue lo que hicieron estos tres jóvenes. Y dice la palabra en el versículo 29 del capítulo 3 de Daniel: por lo tanto decreto que todo pueblo, está hablando Nabucodonosor, nación o lengua, que diere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este.
Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Vemos cómo aquellos jóvenes que eran vituperados, que eran criticados, que eran juzgados, que eran aún denunciados por no obedecer al rey, ahora el mismo rey los estaba exaltando, pero no solamente a ellos, sino también al Dios en el cual ellos habían creído. Ante nuestra fidelidad y perseverancia, Dios avergüenza a los enemigos. Cuando nosotros permanecemos firmes en nuestras convicciones y en nuestras decisiones de fe, Dios hace avergonzar a aquellos que quieren ponernos en ridículo. Porque cuando nosotros hemos tomado la decisión de confiar en Dios, de esperar en Él, de estar firmes y no dejarnos llevar por las circunstancias y no permitir que las circunstancias nos tumben, entonces Dios es glorificado y nosotros somos elevados o levantados y recompensados, y la gloria y la honra siempre serán para nuestro Dios. Esa prueba podía haberlos tumbado o podía haberlos levantado, podía haberlos elevado. Por eso, como les decía con el título, la prueba me tumba o me eleva. Y ellos prefirieron que la prueba los elevara, porque Dios era el que los sostenía con su mano poderosa. Confiemos en Dios, esperemos en Él, porque Él nos sustentará, nos sostendrá y nos respaldará en medio de la prueba. Y entonces la gente que critica, que juzga, glorificará a nuestro Dios, como lo hizo Nabucodonosor. Como dijo él ahí en el versículo 28, dice: y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que no sea su Dios. Ellos prefirieron morir antes de doblegar su fe. Prefirieron soportar la prueba antes de caerse ante la injusticia de los hombres. Dios respalda nuestras decisiones cuando la prueba viene para tumbarnos. Él nos elevará y nos colocará en una posición mejor, como sucedió con estos tres jóvenes, donde el mismo rey los engrandeció y los colocó en la provincia de Babilonia, un lugar que no era su tierra, pero fueron luz en medio de las tinieblas y fueron testimonio de que Dios es real. Amada familia, fue un gozo haber compartido esta palabra con todos ustedes, recordando siempre que aún en medio de esta prueba que estamos viviendo, en medio de esta pandemia, podamos estar confiados en Dios, creerle a Él y saber lo que dice la palabra, que la palabra de Dios es verdad, donde dice el Salmo 91, que no nos sobrevendrá mal, ni plaga tocará nuestra morada, porque hemos confiado en nuestro Dios, hemos puesto a Dios por habitación y Él es nuestro refugio. Y quiero bendecirles y orar por cada uno de ustedes y pedirle a Dios que nos guarde en medio de esta situación y no permitir que esta prueba nos derrumbe, nos tumbe, sino que antes, a través de esta prueba, salgamos más que vencedores en Cristo Jesús. Padre, yo te doy gracias por cada familia, por cada vida que en esta mañana de domingo ha recibido esta palabra, ha estado ahí recibiendo a través del canal de YouTube nuestra celebración dominical. Yo les bendigo sus casas, sus vidas, su familia, y declaro la protección de Dios, así como estuvo con estos tres jóvenes, así esté con nosotros cada día, y aún mayor, porque Cristo ya pagó el precio por nosotros y nos ha dado una mayor bendición en Él mismo, en Cristo Jesús. Gracias, Padre, te bendecimos y glorificamos y dejamos este resto de día en tu mano, sabiendo que tú nos sostienes y tú nos bendices en Cristo Jesús. Amén y amén. Amada familia, fue un gozo haber compartido y poder estar con ustedes a través de este medio. Seguimos orando y clamando a Dios por este tiempo, porque aún hemos visto que se ha agravado un poco la pandemia, se ha agravado un poco las afectaciones de este virus, y van a salir para esta semana que vienen unas disposiciones de la alcaldía en la cual tenemos que estar atentos, porque creemos que van a volver a recoger algunos lugares, se van a cerrar y tenemos que estar pendientes. Ya tuvimos una comunicación con el secretario
de auditoría de la alcaldía y nos llamó que para la próxima semana nos tiene un mensaje de parte de la alcaldesa, de parte de la Secretaría de Salud, para que estemos atentos. Así que estaremos por medio de los devocionales informándoles también qué sucederá y cómo tenemos que comportarnos en este fin de año. Que Dios les bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. Siento que libre soy danzando en tu presencia. Mi alma grita que tu amor está tan cerca. La luz que brilla aquí disipa las tinieblas. Son los hijos de Dios que hoy se manifiestan. Y nada callará nuestra voz. Su sangre es suficiente y razón. Jesús me inspira, me da la vida. Gritamos con pasión, el fuego se encendió. Gritamos con pasión, el fuego se encendió. La luz que brilla aquí disipa las tinieblas. Son los hijos de Dios que hoy se manifiestan. Y nada callará nuestra voz. Su sangre es suficiente.